Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más, un miércoles de oración, pero también de estudio profundo de la palabra de Dios a nivel universitario. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted pueda participar en alguno de nuestros servicios, ya sea el miércoles a las 7 o el domingo a las 11, el servicio general. Vamos a orar. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí, pero también le damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube. También hacemos la acotación que nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada. Quizás cuando esté yo leyendo algunas citas no concuerde con su Biblia Valera 60 o Nueva Versión Internacional, porque usamos una versión más apegada al original, ¿verdad? Entonces, y hoy vamos a ver parte de esa fuente donde encontramos la palabra verdadera en este tema que se llama el ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad? Todos sabemos quién fue Juan el Bautista. Dice la Biblia que fue el primo de Jesús, ¿verdad? Que él vino y bautizó a muchos antes que Jesús viniese, pero él tuvo un ministerio, y es muy importante que entendamos que él tuvo un ministerio, porque muchas personas el día de hoy siguen pensando que estamos en el ministerio de Juan el Bautista, y por eso vamos a tener varios estudios. Este es el estudio 1, el estudio 2 será el ministerio de Jesús, y tercero será el ministerio de los apóstoles, y el cuarto el ministerio de Pablo, para que nosotros podamos dividir correctamente la palabra de Dios. Dice en 2 de Timoteo 2:15, ¿verdad? Dice que nosotros debemos de estudiar, pero estudiar, pero también dividir, ¿verdad? Dividir correctamente la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si no nos hacemos bolas, si no dividimos la palabra de Dios, entonces haz de cuenta que usted va al buffet chino y come de todo y se enferma y tiene una indigestión espiritual. Y es el problema teológico más grande que hay ahorita en la actualidad, que las personas o los dirigentes espirituales o los pastores no saben dividir la palabra de Dios. Entonces se hacen bolas, ¿verdad? Y hoy vamos a ver, vamos a estar trabajando en Lucas, ¿verdad? En Lucas, el doctor Lucas, el Evangelio de Lucas, para que nosotros entendamos este tema del ministerio de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista se encuentra aquí antes de la crucifixión, ¿verdad? Porque esta es una línea de tiempo, y aquí tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aquí vemos que aquí estaba el pueblo de Israel, ¿verdad? Aquí vamos a poner Israel y aquí vamos a poner la iglesia, ¿verdad? Porque Jesús murió por su iglesia, dice la palabra de Dios. Entonces vamos a leer del Lucas capítulo 1 del 1 al 4 primero, y vamos a estar entendiendo quién es Juan el Bautista, cuál es su ministerio y por qué Dios lo mandó, ¿verdad? Y dice capítulo 1, versículo 1, puesto que muchos han intentado poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros son ciertamente creídas, ¿verdad? No, algunas Biblias pusieron las que nos enseñaron, ¿verdad? Pero ciertamente creídas, ¿verdad? Hay muchas personas que tratan de poner en orden, ¿verdad? Entonces, Lucas es el mejor evangelio de la vida de Jesús porque es cronológico. ¿Qué quiere decir cronológico? Que tiene un orden de tiempo, de cómo sucedieron los eventos. Pero aunque usted no lo crea, muchas personas no tienen un orden cronológico acerca de los eventos de que pasaron en la Biblia, ni siquiera de los evangelios, ni siquiera los eventos escatológicos. Es un problema muy grande porque no saben poner en orden. Dice 2, como nos las entregaron desde el principio, las vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces ellos fueron ministros de la palabra, las personas que vieron con sus propios ojos, ministros de la palabra. Entonces todo ministro de la palabra de Dios cualquiera que se diga ser pastor, cualquiera que se diga ser anciano, presbítero, etcétera, etcétera, cualquier dirigente espiritual debe de leer la Biblia, debe de estudiar la Biblia, porque si no la ve con sus propios ojos, ¿cómo va a enseñar? Y dice, y heme parecido bueno también
a mí después de haber entendido perfectamente las cosas desde el principio con diligencia, ¿va? Porque Lucas dice, estamos dividiendo bien la palabra de Dios. Dice escribirlas por orden y acaba con excelentísimo Teófilo. Vamos a ver esta palabra, excelentísimo Teófilo, ¿va? Teófilo. Entonces, dice la palabra de Dios en el 4, para que conozcas la certeza, en algunas Biblias pusieron la verdad, la certeza, porque es la fe de las cosas en las cuales has sido enseñado, no instruido, porque para que tengamos fe tenemos que saber la certeza de cómo pasaron las cosas, cuál es la cronología correcta, que el ministro de la palabra debe hablar correctamente. Dice, excelentísimo Teófilo. Excelentísimo. Y hoy tenemos un problema en la actualidad en las iglesias, que no tenemos excelentísimos Teófilos, porque a todo mundo le vale, a todo mundo le van a una iglesia y escuchan chile, mole y pozole y no les importa. No les importa la cronología, no les importa la escatología, no les importa, como dice Lucas del 1 al 4, el orden, no les importa el orden. Y el orden es muy importante, porque si no, no puedes entender la Biblia, no puedes entender las profecías, no puedes entender la historia de Jesús, no puedes entender nada. Cuando hace algunos años, hace 15, 18 años, ya no recuerdo bien, salió, según, entre comillas, la mejor película de Hollywood, que se llamó La Pasión de Cristo, ¿verdad? Yo la vi, pero pues no era ni la mejor película, porque los eventos no eran cronológicos que enseñaban la película, ¿verdad? Cuando ya iban a crucificar a Jesús, Jesús sale y dice una cita muy importante en Mateo, que dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, va para rescatar a los pobres, huérfanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando tú lees la Biblia, Lucas, eso lo hizo al comienzo de su ministerio, no cuando ya iba a morir. Entonces, hasta las películas, los directores deberían saber el orden cronológico para hacer una película. Entonces, nosotros más, como somos hijos de Dios o cristianos, deberíamos saber el orden cronológico de cómo son las cosas, ¿verdad? Entonces, vemos que dice la Biblia en Lucas capítulo 3, 19, 21, dice Jesús, ¿verdad? Ese es un ejemplo muy fácil. Dice, entonces, no, vamos a leer, seguir leyendo, ¿va? Ahorita no vamos a brincarnos allá. Pero dice del 1 al 4, excelentísimo Teófilo. Y hay muchas personas que hasta la fecha no saben quién es Teófilo. Es que la carta se la dedicaron a Teófilo. Es que la carta es para Teófilo. Así lo ponen hasta en algunas Biblias como título. La salutación o ¿cómo se llama? A Teófilo. No. Teófilo no es una persona. El doctor Lucas usa la palabra Teófilo para esconder el mensaje. Teófilo quiere decir amigo de Dios. Entonces, en otras palabras, Lucas está diciendo, mira, yo estoy poniendo las cosas en orden, en cronología, y nosotros fuimos testigos de nuestros propios ojos, somos ministros de la palabra, excelentísimo amigo de Dios. A eso se refiere, que seamos excelentísimos amigos de Dios, ¿va? Un amigo excelente sabe toda la historia de su amigo, ¿no? Sabe cómo desde chiquito crecieron y fueron a la escuela, etcétera, etcétera, con quién se casó, dónde se fue. Entonces, porque son excelentísimos amigos. Entonces, eso es lo que dice Lucas en la palabra Teófilo. Teófilo significa amigo de Dios, ¿verdad? Filo significa Dios, ¿verdad? En griego. Entonces, por eso significa eso, ¿verdad? Porque el doctor Lucas era griego. Vamos a seguir leyendo del 5 en adelante, ¿va? Entonces, nosotros debemos ser excelentísimos amigos de Dios. ¿Para qué? Para conocer la verdad. Para conocer la verdad, porque sin verdad no hay Dios. ¿Sabía eso? La verdad no es Dios, ¿va?
Una vez yo fui a evangelizar hace muchos años a un colegio como tipo universidad o colegio en México y yo estaba hablando con unos alumnos y los alumnos empezaron a atacarme y me dijeron, no, pues tú tienes tu verdad. Tú tienes a Jesús, lo dices, otros creemos en nada, otros creen en el Buda, que otros creen en esto, otros creen en el otro. Y le digo, espérate tantito, y traía un diccionario él en la mano, le digo, bueno, ahí traes un Larousse, ¿no? En español, de la Real Academia Española, vamos a ver qué significa verdad. Y agarré y busqué qué significa verdad, y dice, es lo puro, lo limpio, lo absoluto. Y le dije, ¿qué es lo limpio, lo puro, lo absoluto? Sino Dios. Entonces no podemos creer, hay una sola verdad. La gente cree que todo el mundo tiene la verdad, pero no. Dice en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Seguimos adelante, 5 al 10, dice, y hubo los días de Herodes, ¿verdad? Herodes el Grande, ¿verdad? Era un tetrarca, tuvo una descendencia muy larga en Judea, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Entonces aquí vemos a Zacarías, ¿verdad? Zacarías era el papá de Juan el Bautista. Zacarías, dice del orden de Abías. Y su esposa era de las hijas de Aarón, y el nombre de ella era Elizabeth, ¿verdad? Elizabeth era la mamá de Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, pero hay algo muy importante en esta cita, porque por esta cita que el doctor Lucas tuvo la delicadeza, el tiempo de hacerlo cronológicamente, de explicarnos el tiempo exacto que cuando vino Zacarías en el orden de Abías, que su esposa esa era hija de Aarón. Los judíos tienen un libro que es como un cuaderno donde tiene todo apuntado, de quién sirvió, cuándo sirvió, quién sirvió, como un roster en inglés o un calendario de todas las fechas. Entonces, por ese calendario de todas esas fechas, podemos saber que Jesús murió a los 33 años y medio. Simplemente por esa cita, porque el orden de Abías, entonces se empiezan a contar y entonces en el año 33 muere Jesús, cuando el calendario cambia. Entonces es muy importante esa cita que Lucas la pone cronológicamente porque nos ayuda a saber hasta el tiempo cuando murió Jesús y la edad de nuestro Señor Jesucristo, porque si no, no la sabríamos. Y dice la palabra de Dios, dice, sacerdocio delante de Dios en orden de su clase. El orden de la clase es cómo van, ¿va? Porque ellos como levitas, porque tanto Zacarías como Elizabeth eran levitas, porque todos los que servían en el templo eran levitas, entonces a ellos les tocaba servir una semana a los varones, ¿verdad? Por ser levitas, una semana tenían que servir en un año. Tenían que servir una semana en un año, ¿va? Y en esa semana él estaba ahí, ¿va? Él estaba clasificado en el calendario. 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte, ¿verdad? Encender incienso entrando en el templo del Señor. Ahí pusieron suerte, pero suerte es una mala traducción porque Dios no le gusta echar volados ni suertes. Ahí dice, llegó el turno porque había un calendario, llegó su turno. No llegó en la suerte, le echaron un volado y dice, va, Zacarías, tú vas a entrar. No, llegó su turno, dice la Biblia, de encender incienso entrando en el templo. Y toda la multitud de gente, ¿verdad? En algunas Biblias pusieron pueblo, pero es gente. La traducción original estaba afuera orando a la hora del incienso, ¿va? Y dice, ya vimos que ya leímos eso, ¿va? Que esas personas que estaban en el calendario se les consideraban que eran justos, que hacían lo bueno, que no hacían lo malo. Seleccionaban a las personas levitas para entrar al templo. No cualquiera entraba al lugar santísimo o al templo porque podía morir, si usted no lo sabe. Sabía que cuando alguien entraba adentro, lo amarraban con un lazo. Entonces, si era el sumo sacerdote o era el que encendía el incienso o el que iba a poner los panes con levadura, lo amarraban con un lacito y tenían campanitas
orilla de su vestimenta, que se oían cuando ellos caminaban y todos estaban ahí orando, escuchando. Porque si ya se moría, nada más lo jalaban para afuera, no se metían por él, porque pues decía, se murió por pecador, ¿no? Porque no debería estar ahí. Entonces, ¿por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí en el lugar santísimo, en el templo. Seguimos leyendo, ¿verdad? Del 11 al 16, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, y se le apareció un ángel, dice, es muy importante que dice un ángel. Se le apareció un ángel, porque si la Biblia dijera, se le apareció el ángel, es que Jesucristo, pero ahí se le apareció un ángel, no Jesucristo, porque cuando tú estudias cristofonía, se le llama, en la cristofonía te enseñas que las apariciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento, que él se apareció muchas veces como el ángel del Señor. Entonces, cuando dice el ángel, se refiere a Jesucristo, ¿ah? Aquí es a Cristo. Pero cuando dice un ángel, es un ángel mensajero, un ángel que mandó al Señor. Más adelante vamos a leer que es Gabriel. Por eso dice, un ángel del Señor puesto en pie derecha del altar del incienso, y cuando lo vio Zacarías se turbó y cayó temor sobre él, ¿verdad? Imagínense, veo algo que no, era de otro planeta, de otra dimensión. Entonces mucha gente no comprende eso, pero cuando algunas personas que han visto un ángel, un ser divino, les anda dando un ataque cardíaco, porque pues no es algo que jamás han visto, no es cualquier cosa, no es de una película de Hollywood, no es alguien disfrazado, no, es algo que es real y sobrenatural y que jamás lo ha visto. Entonces lo primero que el ser humano le entra temor, y dice, y el temor cayó sobre él. 13, mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth parirá un hijo y le llamarás su nombre Juan, o va a dar a luz un hijo y su nombre será Juan, ¿va? Entonces dice la Biblia, dice, y tendrás gozo y alegría y muchos se gozarán del nacimiento, porque será grande delante del Señor y no beberá vino. ¿Ah? Este no va a beber vino, ¿ah? No vino. No va a beber vino, ¿va? Dice la palabra de Dios, dice, no beberá vino ni bebida fermentada, quiere decir ni una cervecita. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces, Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, dice la Biblia, ¿va? Entonces dice, y muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor de ellos, ¿va? Muchos van a creer en Dios y se van a convertir, dice la palabra de Dios, ¿va? Entonces, seguimos leyendo, dice, y la ira delante de él, del espíritu, del poder de Elías. Entonces, el poder, iba a tener el poder del espíritu de Elías, ¿va? El poder de Elías. Elías es un profeta en el Antiguo Testamento que hizo muchas cosas y muchos milagros, pero dice espíritu, ponga mucha atención, el espíritu de Elías, ¿va? Pero lo dice con E minúscula. El espíritu cuando dice espíritu, se refiere a la persona. Cuando dice espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Entonces, mucha gente no entiende, por ejemplo, hay una cita cuando Elías va a partirlo y se va a subir en un torbellino y Eliseo le dice, pues pídeme lo que quieras, dice, yo quiero doble porción de tu espíritu. Le está hablando de espíritu con minúscula, o sea, de su carácter, de su capacidad, porque como tenía el Espíritu Santo, el espíritu de él estaba avivado, ¿va? Como dice en Corintios, ¿va? Que Dios nos da ese espíritu a nosotros cuando nosotros somos sellados, ¿verdad? Parte de ese espíritu ya es parte de nosotros. Seguimos adelante, ¿va? Y dice la palabra de Dios, y los padres de los hijos y los rebeldes de la prudencia de los justos para aparejar el Señor se desea perfecto. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conocer esto? Yo ya soy viejo, ¿cómo voy a tener un hijo? ¿Va? Mi esposa y yo estamos avanzados en días, ¿va? Ya eran
grandes de edad, senior citizens, ya eran grandes ellos. Dice, ¿cómo vamos a tener hijos? Le dijo el ángel, ¿verdad? Y respondió el ángel y dijo, yo soy Gabriel, yo soy enviado a hablarte, a darte estas buenas nuevas. Entonces, el ángel le dio buenas nuevas a él porque su hijo iba a llevar un evangelio, ¿va? Iba a llevar, Juan llevó un evangelio. ¿Qué evangelio llevó Juan? Que el pueblo de Israel se bautizara, se limpiara porque el Mesías venía, ¿verdad? Porque iba a abrir el camino. Entonces dice la palabra de Dios, aquí serás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se maravillaba que se tardase tanto en el templo, y cuando salió no podía hablar, y entendieron que había visto una visión en el templo, y él les hablaba por señas y quedó mudo. ¿Va? Entonces vemos que aconteció que cumplidos sus días de su ministerio, ellos sirven por una semana, ¿va? Los levitas, ¿va? Dice, después de aquellos días, su esposa Elizabeth se escondió por 5 meses diciendo, ¿va? Porque el Señor me hizo esto, ¿va? Seguimos adelante, entonces vamos a leer del 39, ¿va? Porque después habla de Jesús, nos vamos a brincar al 39. Primera de Lucas 1:39 dice, en aquellos días se levantase María y fue a la montaña de prisa a la ciudad de Judá, y entró a la casa de Zacarías y saludó a su prima Elizabeth, ¿verdad? Está hablando de la Virgen María. Y dice la palabra de Dios, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces, como había prometido el ángel que Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo de su vientre, es cuando Jesús se acerca a él, ¿va? Porque María ya estaba concebida, ya María ya tenía a Jesús dentro de él, ¿va? Sabemos que Elizabeth tenía unos meses más que Jesús, 6 meses, dicen muchos estudiosos, pero ya estaba para dar a luz, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, y aconteció que cuando oyó Elizabeth, ya lo leímos, dice 42, y exclamó con gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y dónde está a esto de mí que venga la madre de mi señora a mí? Porque aquí luego que llegó la voz de la salutación a mis oídos y la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurado el que cree, porque se cumplirán todas estas cosas. ¿Ah? Entonces vemos que cómo fue concebido Juan el Bautista fue un milagro porque su mamá era estéril y vieja. Muchos estudiosos dicen que Dios intervino o Dios puso esa semilla o etcétera, etcétera, o Dios lo hizo posible porque para Dios no es nada imposible. Entonces tuvo un hijo. Entonces pero ese hijo iba a ser apartado, iba a ser especial. Dice que no iba a tomar ni vino ni cerveza, ¿va? Vamos a poner aquí cerveza. ¿Por qué? Porque son bebidas fermentadas, ¿va? Y quería apartarlo para un propósito. Entonces, para Juan Dios tenía un plan. Eso es muy importante, ¿va? ¿Por qué? Porque él iba a dar un ministerio. Entonces seguimos adelante y vamos a brincarnos al 57. Y dice la palabra de Dios, y Elizabeth se le cumplió el tiempo de parir y parió un hijo. Y oyeron los vecinos y los parientes que el Señor lo que había hecho gran misericordia con ella, y se allegaron a ella, y aconteció que el 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban su nombre, y llamaban del nombre a su padre Zacarías, ¿va? Entonces, a los 8 días los judíos cuando tienen un bebé lo llevan al templo y los circuncidan, pero también les ponen un nombre al mismo tiempo, ¿va? Cuando los presentan. Entonces dice la palabra de Dios, y respondió su madre y dijo, no, sino Juan será llamado. Y le dijeron, no hay nadie en tu parentela, en tu familia que se llame por este nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ángel del Señor le dijo que él se iba a llamar, ¿qué? Juan, ¿verdad? Porque ya Dios ya lo tenía preparado y ya le tenía un nombre para él. Al igual Jesús, ¿verdad? Jesús, su nombre fue dado, ¿verdad? No lo podía cambiar. Y dice, y hablaron por señas, y su padre, cómo se quería llamar, y pidió una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. E inmediatamente fueron abiertos su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Imagínense, le cerró la boca a Zacarías siendo justo, siendo un levita, siendo un sacerdote, le cerró la boca por no creer.
Dios. El ángel le cerró su boca por 6 meses. Ya me imagino al ángel, le dijo, Zacarías, calladito, te ves más bonito. A los 6 meses regresas. Y entonces, es algo del poder de Dios que muchos creyeron. Entonces es algo impresionable. Y dice 64, inmediatamente fueron abiertos su lengua, ya lo leímos, 65, y vino temor sobre todos los vecinos de ellos y toda la montaña de Judea. Fueron divulgadas todas estas cosas porque todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién será este niño? Y la mano del Señor está con él, porque ¿quién será? Porque ¿qué pasa? Los judíos estaban esperando ¿a quién? Al Mesías, ¿verdad? Al Mesías prometido, al Cristo. Estaban esperándolo, entonces no sabían quién era. A lo mejor es el Cristo. Muchos pensaron, ¿verdad? Por eso le preguntan a Juan, ¿tú eres el Cristo? Porque no sabían, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios. Entonces ya dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y produjo diciendo. Entonces Zacarías también fue lleno del Espíritu Santo. Pero acuérdense que aquí en el Antiguo Testamento, cuando las personas eran tocadas o llenas por el Espíritu Santo, era algo temporal. El Espíritu Santo iba y venía, no era como en el Nuevo Testamento, que llega y se queda una sola vez y mora para siempre. Pero muchos dicen, no, pero ¿cómo que se fue el Espíritu Santo? Porque estamos leyendo Lucas, que es en el Nuevo Testamento, Lucas es en el Nuevo Testamento, pero no, porque la Biblia nos explica en Hebreos 9, que el Nuevo Testamento, el testamento es cuando se muere la persona, la muerte del testator. Cuando muere Jesús empieza el Nuevo Testamento, no antes, no cuando nació. Entonces aquí todavía el Espíritu Santo iba y venía, y se llenó Zacarías, empezó a profetizar, ¿verdad? Y nos brincamos hasta el 76, porque no vamos a hablar de la profecía de Zacarías el día de hoy, ¿verdad? Es algo escatológico. Y dice, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para aparejar sus caminos. Entonces él iba a llevar un mensaje bien importante del Padre, ¿verdad? Del Padre. ¿Quién iba a llevar ese mensaje? Juan el Bautista, para aparejar los caminos. Entonces dice la palabra de Dios, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para remisión de sus pecados y por las entrañas de misericordia de nuestro Dios con que alaba lo alto y no lo visitó, para dar a luz a los que están sentados en tinieblas y sombra de muerte, para guiar a nuestros pies por el camino de paz. Dice, y el niño crecía y se fortalecía así en su espíritu, con minúscula, estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró con Israel. Eso es muy importante. ¿Estaba dónde, Juan? En el desierto. Entonces, vamos a ver algo muy importante, Ya vimos hasta el 80. Ya después vamos a ver que Elías, dicen los estudiosos, estaba con un grupo que se llama escénicos. Los escénicos era un grupo como los fariseos, pero era un grupo extremista. Es un grupo extremista que ellos se hacían su propia ropa, por eso Juan el Bautista tenía su propia ropa de pelos de camello y un cinturón, y comían nada más langostas o comían insectos y miel de higo en el desierto. Era un grupo extremista. Entonces, este grupo de los escénicos que Juan el Bautista estuvo por 30 años, bueno, no de los 30 años, de los 16, 17 a los 30 años, porque a los 30 años fue llamado a que bautizara en el Jordán. Entonces, él estaba en una secta, ¿verdad? No farisea, una secta de escénicos, ¿verdad? ¿Por qué es una secta? Porque no creían en la Trinidad, no creían en el cielo ni en el infierno. Los escénicos no creían muchas cosas, pero ellos creían que tenían ellos la verdad absoluta porque ellos conservaban todas las escrituras originales de los profetas, de la ley de los profetas y del Antiguo Testamento. Es muy importante porque Dios tomó esta secta para que Juan el Bautista saliese y para que también guardara las sagradas escrituras. Porque de los escénicos vinieron
las copias más antiguas en la actualidad de hoy. En las copias más antiguas de la palabra de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento se encuentran en la cueva del Qumran, ¿verdad? En el Mar Muerto. Los encontraron hace como 25 años. ¿verdad? Y ahí les dio en la torre a muchos sectas el día de hoy. Por ejemplo, los mormones decían que la palabra de Dios había sido alterada, pero cuando encontraron los papiros del Qumran se dieron cuenta que no es cierto, que todo estaba letra por letra, coma por coma, porque los escénicos lo guardaron en cuevas. Claro, los escénicos no entendían las escrituras, porque ellos tomaban las escrituras a su manera. O sea, las escrituras originales o la verdad bíblica no te hace entenderlas. Es lo que nosotros tenemos que entender, sino el Espíritu Santo es el que nos da luz para entenderlas. Entonces, es muy importante porque dice la Biblia que Juan el Bautista fue el mayor profeta, lo vamos a leer, ¿va? El mayor profeta que se ha levantado. ¿Cómo que fue el mayor profeta si nada más estuvo unos meses ahí bautizando en el Jordán? No, por el mensaje que traía del Padre. Es el mayor profeta. ¿Cómo? Isaías escribió 66 libros, Jeremías escribió. No, Juan el Bautista es el mayor profeta. Y dice la Biblia, y el último de los profetas. Entonces, ¿por qué? Porque llevaba un mensaje muy importante, ¿verdad? Eso es lo que más importante, ¿va? Entonces, estos esenios era una secta mística judía parecida a los fariseos que vivían, según ellos, en pureza y en ritual y aislamiento, ¿va? Como monjes se aislaban en el desierto y no salían del desierto y no querían contaminarse con la gente, ¿verdad? Y esta secta empezó en los años 100 antes de Cristo. Y esta secta terminó en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito invadió Jerusalén y destruyó el templo. Y quitó toda piedra sobre piedra y destruyó Jerusalén y todos los judíos se esparcieron. Entonces ya no existe esa secta. Pero esa secta sí existió por muchísimos años. Pero es muy importante que cómo Dios escogió a alguien desde el vientre, se fue a guardar en una secta, por eso él no bebió ni cerveza, ni bebió vino, porque estaba en una secta. En una secta lo traen cortito, no podían ni... Hay sectas el día de hoy que ni te dejan tomar café, como los mormones, imagínense. Entonces, lo traían cortito porque Dios lo estaba guardando. Pero ¿cómo Dios pudo sacar a alguien de una secta para su gloria? Entonces, cualquier persona que ha estado en una secta, Dios la puede sacar el día de hoy. Cualquier persona que ha sido mormón, testigo de Jehová, la puede sacar porque el poder de Dios le puede abrir los ojos y puede ver la verdad y lo puede usar para su gloria. Entonces, estos escénicos, ¿va? Y algunos de ellos se fueron con él, por eso dice que Juan tenía sus discípulos, ¿verdad? Entonces, vemos que el interés que tuvo, ¿va? Los escénicos decían que ellos practicaban algo muy importante que se llama el bautizo. El bautizo no es nuevo. El bautizo los escénicos lo practicaban en los ríos y decían que era para purificar el corazón, porque ellos no creían en salvación, no creían en el cielo, no creían en el infierno, no creían en la Trinidad, pero era para purificar tu mente, para purificar tu alma, los bautizaba. Por eso Juan el Bautista llegó bautizando al Jordán. Pero él ya traía el mensaje del Padre para abrir los caminos para Jesús, para el Rey, ¿verdad? Porque era primo de Jesús. Entonces vemos que la secta esta de escénicos también pensaba que de ellos iba a salir el Mesías, ¿va? Era muy famoso esa ideología en esos entonces. Entonces las personas por eso le preguntaban a Juan, los fariseos, ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el Mesías? Porque los escénicos aseguraban que el Mesías iba a salir de ahí. ¿Ah? Entonces por eso vemos eso. Ellos decían que eran defensores de la verdad, tenían su libro sagrado, ¿va? Pero apoyaban el misticismo y las revelaciones, ¿va? Fuera de la Biblia, las visiones y todo eso que hoy en día muchas iglesias falsas lo hacen. Hay muchas iglesias falsas que dicen, oh, que tuve una visión, que tuve una revelación de Dios. Cálmate, Moisés. Si a Moisés le habló 40 veces, 40 años. Y hay cristianos que dicen, no, que les habla Dios debajo de las cobijas.
Entonces hablarán con Satanás porque él ya habló todo, dice que ya habló todo y ya lo dejó aquí. Lo podemos ver en Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si digo una cosa hay que sustentarla con la Biblia, dice. Dios que habló muchas veces y en muchas maneras. En el Antiguo Testamento nos habló por visiones, por apariciones, por sueños. Dice, en otro tiempo a los padres y a los profetas, nos ha hablado estos posteriores días por el Hijo que puso heredero de todas las cosas. Entonces, por el Hijo es aquí, porque Dios es la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 1 que en el principio era la palabra y la palabra era Dios. Entonces, no te habla por aquí, no te habla Dios por el otro lado. Eso es mentira, porque ya Dios cerró todo, cerró la profecía, cerró todo. Entonces, eso es mentira que alguien diga que no, que yo tengo una profecía, que Dios, la profeta me dijo que iba a tener gemelos. Eso es pura barbaridad y pura mentira. Le están dando a tole con el dedo o le están metiendo los dedos a la boca. Porque es mentira. ¿Por qué? Porque la Biblia especifica que Dios ora a través de su Hijo, a través de la Biblia, no por otro lado, ¿verdad? Que Dios te puede llamar, sí, te puede llamar, pero es diferente, pero no te va a dar profecías extra, no te va a dar dirección extra, porque Dios, todo lo que Dios hace es para un propósito. Y muchas personas creen que están dentro del propósito de Dios cuando están muy alejados de ¿verdad? Entonces, y tampoco los escénicos creían en el pecado original. Y también no creían que la salvación era a través del Mesías. Ellos creían que el Mesías iba a venir a gobernar, a poner su imperio, a quitar a los romanos, etcétera, etcétera. Eso creían, ¿verdad? Es un estudio muy importante que debemos aprender. Entonces vamos a ver Lucas capítulo 3, ¿verdad? Como Juan, después del ministerio, un día Jesús llegó y dijo, ese es el Cordero de Dios. Entonces, ¿por qué dijo, ese es el Cordero de Dios? Porque tenía el Espíritu Santo, lo reconoció. Porque nunca había visto a su primo en la vida, nada más cuando estaba en la panza de su mamá. Dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo reconoció. Y dice que lo bautizó y vino el Espíritu en forma de paloma y se postró arriba de Jesús. Y se oyó una voz en el cielo ese día, imagínense usted estar ahí en la bola y todos bautizándose y se oye una voz en el cielo sin bocinas. Este es el Hijo por el cual yo tengo complacencia. Dios lo afirma ahí en frente de todos como testigo. Dice Lucas 3:19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por causa de Herodías, esposa de Felipe, su hermano, y todas las maldades que había hecho Herodes, añadió también sobre todo y encerró a Juan en la cárcel, ¿Por qué meten a Juan en la cárcel? Porque él estaba hablando de Herodes, del hermano de Herodes, de Felipe, que se metió con una mujer que no era suya. Porque él estaba lleno del Espíritu, no le parecía la injusticia, no le parecía eso, Entonces, como él lo hablaba en público, se enojaron con él y le mandaron a cortar la cabeza. Dice 3:21, y aconteció que cuando todo el pueblo fue bautizado, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma corporal y de paloma sobre él, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años. Entonces, por eso sabemos cuándo nació Jesús, por Abías, y porque nos dice Lucas que tenía 30 años aquí. Entonces sabemos exactamente cuándo nació. Y no nació el 25 de diciembre tampoco. Si estudiamos correctamente la Biblia, nos damos cuenta que no pudo haber nacido en esa fecha porque era invierno y dice que había pastores afuera, pastoreando su rebaño y los chivos se mueren ahorita si los sacas a pasear ahorita. Tienen que estar ahorita en el redil, todos ahí apretaditos. Entonces no nació ese día. Y los romanos pusieron ese día para tapar una fiesta pagana para hacerlo. Pero esa es otra historia, ¿verdad? Entonces vamos a ver Lucas del 19 al 28, y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lucas 7, del 19 al 28. Dice, y los discípulos de Juan le contaron todas estas cosas y llamó a los dos diciendo a sus discípulos y los envió a Jesús diciendo, tú eres aquel que ha de venir o esperamos a otro.
En cuanto varones vinieron a él y dijeron a Juan el Bautista, nos ha enviado diciendo que si tú eres aquel que había de venir o que esperemos a otro, y en la misma hora sanó a muchas enfermedades y plagas y espíritus malos y a muchos ciegos de su vista, y respondiendo Jesús les dijo, id y contad a Juan lo que he hecho. ¿Va? ¿Para qué? Para que le digan, sí, yo soy, no soy, no. Ustedes nada más vayan y díganle a Juan que está en la cárcel qué es lo que he hecho, y él va a saber que yo soy el Mesías prometido. ¿Va? Muchas veces le preguntaron a Juan, ¿tú eres el Mesías prometido? Y esto, y es muy importante que aprendamos el ministerio de Juan el Bautista para no errar. Si leemos 1 Corintios capítulo 1, ¿ah? De eso se trató la predicación de esta semana, del domingo, nos habla que unos decían que son de Pablo, otros que son de Cefa, y otros decían que es de Apolos. Y dice la Biblia que Apolos seguía predicando el mensaje de Juan el Bautista. ¿Se fija? En esa época, o sea, estaba predicando un evangelio incorrecto, porque ya había muerto Jesús. Y seguía él predicando el mensaje de Juan el Bautista. Bueno, el mensaje de Juan el Bautista, aquí Juan el Bautista, fue que el rey venía, o el Mesías venía, que el pueblo se tenía que lavar y limpiar, bautizándose para recibirlo, y que se tenían que arrepentirse por sus pecados. Ellos se tenían que estar arrepentidos por lo que habían hecho, arrepentidos porque ellos habían matado a los profetas, arrepentidos de todas las cosas malas que habían hecho. ¿Va? Porque es importante saber ese ministerio, porque dentro de un mes vamos a ver el ministerio de Jesús. ¿Va? El ministerio de Jesús, que es muy importante, porque vamos a leer una cita en Mateo 15, 24, que muchos no entienden, ¿va? Mateo 15, 24. Dice la palabra de Dios. Y respondió Jesús, ¿va? Y respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús fue enviado, no fue enviado a los gentiles, a la iglesia. Entonces, muchas cosas que dijo Jesús son para Israel. Muchas cosas que dijo Jesús es para el milenio, para la tribulación. Y muchos no entienden eso, ¿va? Entonces, por eso debemos de dividir bien la palabra de Dios, ¿va? Que está el rapto, la tribulación y el Armagedón, cuando Jesús regresa, y aquí el milenio, ¿va? Que va a gobernar 1000 años. Entonces debemos de saber trazar la palabra. Muchas cosas que Jesús dijo no son para la iglesia. Por ejemplo, Jesús dice, si tu mano derecha peca, córtatela. ¿No la cortamos hoy? No. Si tu ojo derecho va, si andas de ojo alegre, ¿a poco te lo cortas? No. Entonces, ¿vas a dar todos tus bienes y dormirte en una piedra como Jesús? No. ¿Por qué? Porque él está hablando de la tribulación, le está hablando a los judíos, porque él sabía que ellos lo iban a rechazar. Dice, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Claro, Jesús dijo muchas cosas también para la iglesia, porque Jesús, aparte de ser Dios, era profeta y profetizó el reino de Dios y el reino de los cielos, también para nosotros. Entonces, las cosas que profetizó para nosotros se las explica el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque él escogió a Pablo para eso. Entonces, tenemos que saber bien los ministerios. Entonces, aquí se encuentra el ministerio de Jesús, aquí el ministerio de los apóstoles, ¿va? ¿Quiénes son los apóstoles? Los que quedaron, ¿va? 11 personas quedaron, ¿va? Dicen que Pedro escogió a Matías, pero ese lo escogió él, no lo escogió Dios. Entonces después escoge a Pablo para que fuesen 12. Entonces después viene el ministerio de Pablo, ¿verdad? Y ya empieza la era de la iglesia. Entonces debemos saber en qué ministerio estamos. Si estamos en el ministerio de Jesús, en el ministerio de los apóstoles o en el ministerio de Juan el Bautista. Y mucha gente no sabe. Por ejemplo, los católicos creen que están aquí antes de Juan el Bautista, por eso tienen sacerdotes. Entonces, tan fuera de lugar, ¿va? Entonces, ese es un ejemplo muy básico, ¿va? Ya no estamos bajo la ley, bajo la ley, las obras, estamos sobre fe y gracia. Es muy importante que aprendamos eso. Entonces,
Si tú sabes eso, ya no estás tan perdido en la palabra de Dios, no estás tan perdido en la Biblia. Y yo he visto muchos predicadores, muchas iglesias actuales que erran en dividir la palabra correctamente y no saber ni siquiera en qué ministerio están. Porque te dan, como dije antes, chile, mole y pozole. Entonces hay que saber exactamente dónde estamos para que nosotros podamos saber que Juan el Bautista fue muy importante porque él traía el mensaje del Padre. Jesús trajo el mensaje del ¿quién? Del Hijo. Y aquí rechazaron a Esteban. Esteban trajo el mensaje del Espíritu Santo. Entonces, fíjese bien, entonces rechazaron al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, trae 3 ponchados, me voy con los gentiles, con nosotros. Porque lo rechazaron 3 veces. Por eso hubo Juan el Bautista, para que el mensaje del Padre fuese rechazado, Jesús fuera rechazado y el Espíritu Santo fuese rechazado. Así Dios dije, me voy con los gentiles, que también ellos pueden ser salvos. Bueno, es un estudio muy simple, muy importante para saber nosotros en qué ministerio estamos, ¿va? Porque, como les dije, los corintios predicaban el ministerio de Juan el Bautista. Hay personas hoy en día que dicen, tú arrepiéntete, bautízate y ya eres salvo. O están predicando Juan el Bautista, porque ya no eres salvo así. Ya no eres salvo bautizándote. Solamente eres salvo por creer lo que Jesús hizo en la cruz. Ese es el último evangelio, ¿va? Y te dicen, arrepiéntete. El hombre natural no se puede arrepentir. Necesita el Espíritu Santo para arrepentirse. Que Dios le ponga esa tristeza para que saber esa mala noticia que es imposible que tú seas salvo con tus propias obras, con tus propios méritos y con lo que quiera que hagas no va a hacer nada para tu salvación. Toda la salvación la hace Dios. Entonces, vamos a orar, ¿va? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este pequeño estudio del ministerio de Juan el Bautista. Padre, enséñanos a dividir correctamente la palabra de Dios para que nosotros no nos estemos extraviados y tengamos una cronología correcta y que nosotros seamos esos excelentísimos amigos de Dios, excelentísimos teófilos, que tengamos sed y hambre de tu verdad. En el nombre de Jesús, amén.